Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Espero que estén bien en los países que nos escuchan. Muchas gracias por escucharme cada semana con mis locuras, con mis ideas. Si ustedes tienen locuras, ideas, temas que son importantes para ustedes, por favor, mándenmelos. Creo que esa es la parte, una de las partes más importantes de recuperarse de un trastorno de la conducta alimentaria, es poder hablar y poder hablar de esos temas que nadie habla o que hemos callado o que hemos pensado que no son importantes y que en realidad lo son. Y si lo son para una persona, seguramente en algún lugar de este mundo lo serán para otros. Y por eso este podcast, porque a veces, a veces creía que lo que yo pensaba era algo como muy extraño, que a nadie le pasaba, que a nadie le importaba incluso. Y hoy me he dado cuenta a lo largo del podcast, a lo largo de mi trabajo, que realmente hay muchas cosas que pensamos no igual, pero que tenemos ideas muy similares y que necesitamos hablar de esos temas y que necesitamos espacios seguros y reales, donde las personas entiendan qué es vivir con un trastorno de la conducta alimentaria sin juicio, sin miedo y que se sientan en un lugar seguro por primera vez, porque ese lugar seguro y ese acompañamiento es, creo que una de las partes más importantes en el proceso de recuperación de un TCA. Y si no estás en un TCA diagnosticado, pero sí tienes una relación muy mala con tu cuerpo y la comida, en realidad la línea es muy delgada. Y creo que este programa te puede funcionar de igual manera. Si conoces a alguien que vive en esa situación, recomienda el podcast, compártelo, dale, califícalo, es muy importante. ¿Por qué? Porque entre más calificaciones tengas, pues más gente lo oye. Y creo que en realidad la misión del podcast, mi misión, es realmente brindar ese apoyo que yo no tuve y que cuando lo encontré a través de un podcast y gracias a ese podcast, bueno, ya todos lo saben, me recuperé. Entonces, bueno, ojalá que este podcast, alguien ahí pueda ser la puerta a la recuperación. Este episodio está basado en esa pregunta que tal vez no las hemos hecho bastantes veces, que suele ser incluso cotidiana y fácil de responder. ¿De qué tienes hambre? Sin embargo, para mí y para muchos que hemos pasado por un trastorno de la conducta alimentaria, definitivamente no cae en el territorio de lo simple. Y no solo porque en muchas ocasiones no se sabe verdaderamente de qué tenemos hambre. Eh, no se sabe. Por supuesto, no entremos a la parte de cuál es tu comida favorita, porque ese es un tema muy largo. Hoy en día yo no te puedo decir que tengo una comida favorita. Sí siento señales de hambre, pero no, y hay comidas que me gustan, pero así como ser fanática de una comida, no lo soy. Otras veces también, cuando estás dentro del TCA, te avergüenza tener hambre, porque el hambre está ligada a una poca fuerza de voluntad, a que estás rendida, que estás perdida, que no tienes un carácter fuerte y bueno, está sumergida en la falta del éxito, ¿no? Entonces da mucho miedo tener hambre y da mucho miedo tener hambre de eso que tú te estás imaginando en particular que le temes, eso da mucha culpa. Y también da angustia responder de manera adecuada, porque cuando te preguntan de qué tienes hambre, muchas veces entra esta parte de, si les digo la verdad, si les digo de qué tengo hambre, me van a juzgar, eh, no me lo van a creer, me van a criticar, me van a etiquetar. Y entra este miedo de responder de una manera incorrecta. He estado leyendo un libro que se llama Eating in the Light of the Moon. Se los recomiendo muchísimo, sobre todo si están pasando por un TCA o están acompañando a una persona que tiene un TCA. Es un libro como muy, no es un libro científico, es un libro que te lleva realmente a entender el por qué las personas llegan a un trastorno de la conducta alimentaria, por qué de cierta manera fue un salvavidas. eh, ¿Y qué es lo que hace que las personas se mantengan ahí? Pero lo trata la autora de una manera tan hermosa, tan maravillosa. Voy a dejar los datos aquí abajo. em,
por si lo pueden conseguir, está en inglés nada más. Y si no lo pueden conseguir, escríbanmelo. Igual yo les puedo ayudar a conseguirlo. ¿Y de qué tienes hambre? Me gustaría ampliar esa pregunta a de qué tienes hambre cuando tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Y buscando ideas de cómo explicarlo, se me vino a la cabeza un barco, ya saben, el Titanic, pero ustedes si pueden traer, cerrar sus ojos y poner en su cabeza esa imagen del barco que ustedes quieran, nómbrelo como quieran y háganlo tan grande o tan chico como quieran. No es importante para este momento. Pero igual, imagínense que su barco está allá afuera y de repente llegan a un mar que está lleno de icebergs. Sí, como en la película. Entonces, su barco, o es la primera vez que ustedes se enfrentan a ese mar lleno de icebergs, por lo tanto, es la primera vez que su barco va a navegar ahí. Y aunque han leído de ellos y aunque saben que existen, eh, nunca habían estado en contacto tan directo. Entonces ven la estructura, la parte de afuera, y saben que la tienen que evitar y que entre más cerca se encuentren, pues más peligroso es. Y eso es lo que hacen. Tratan de evitarlo y ¡pum! Chocan, ¿no? Y el barco se balancea y entonces saben que chocaron, pero no saben qué tan grave es ese choque y su barco sigue en pie. Entonces, mm, pues siguen navegando. Pero también se dan cuenta que hay otros iceberg adelante y que saben que no pueden seguir chocando porque eso pues sería muy malo para ustedes. Entonces se concentran en estudiar muchísimo qué es eso del iceberg y dónde están y cómo entenderlos y tratar de evitarlo, pero entre en entendimiento del iceberg y entre que tienen que seguir navegando, pues siguen chocando y también están aprendiendo a esquivar algunos icebergs en el camino. Sin embargo, su barco ya está lastimado. Ya se empieza a sentir que ha tenido un poco más de daños de lo que ustedes esperaban. Y eso les empieza a dar mucho miedo, porque han leído, ya tienen información, ya saben en su cabeza cognitivamente qué es lo que puede pasar. No pueden evitar todo el tiempo las colisiones y saben que puede pasar algo terrible. Entonces comienzan a investigar con compañeros, empiezan a pedir consejos, si tienen internet, pues empiezan a ir al internet y buscar todos los tips que puedan, van a revistas científicas. Tú y yo somos súper responsables y no nada más nos vamos a ir por influencers, vamos a buscar un montón de fuentes, pero seguimos chocando. Y aunque a veces logramos esquivar, nuestro barco ya no puede más. Está muy lastimado. Y cada choque que sucede se lastima más y más. No puedo ver en su totalidad a lo que me enfrento. No puedo ver ese iceberg desde el fondo, no puedo saberlo. Aunque trato de intuir lo profundo, lo grande que será, cuántos picos tendrá, lo dañino que puede ser, no logro entenderlo y no logro superar el obstáculo. Y trato de inventarme teorías para sentirme más segura. Trato de decir, ok, no estoy tan mal, mi barco no está tan mal, no está tan dañado, puede sobrevivir, fue un pequeño golpe esta vez, no fue tan grande, el daño no es tan profundo, hasta que nuestro barco no puede más y se comienza a hundir de a poco. Empezamos a ver cómo el agua empieza a entrar. Empezamos a ver cómo tal vez va más lento, tal vez hay días en que no puede ir tan rápido. Y muchos barcos de al lado nos dicen que es un caso perdido, que no hay forma de salir de este mar lleno de icebergs y que la única manera para mí de sobrevivir es cambiar de barco o que le integre más adaptaciones para que pueda navegar nuevamente. Yo no sé qué hacer. Mi barco está mal,
está muy lastimado, está roto, el agua le está entrando, estoy a punto de hundirme. Y además es un barco que de cierta manera me ha acompañado en mi viaje y que no lo quiero abandonar, que me duele abandonarlo y me siento muy culpable de haber llegado hasta acá y de no haber sido capaz de navegarlo correctamente como todos los barcos que están allá afuera a flote. ¿Cuál será la solución? ¿Tú qué harías? ¿Te cambias de barco? ¿Te rindes? ¿Dejas de ser marinero? ¿Lo reparas en el exterior? Y no hay respuestas adecuadas. Sin embargo, gustaría llevar esta reflexión por este camino. Cuando nos enfrentamos al primer iceberg y nos lastimó, nos enfocamos en el objeto que nos lastimó, no en la herida que surgió a partir de ahí. Después, nuestra misión de vida fue evitar los icebergs, sin nuevamente voltear a ver los daños que se seguían sumando a nuestro barco. Pedimos consejos a muchos barcos que estaban en la misma situación, que se habían vuelto expertos en icebergs, que de cierta manera se veía que los evitaban, que sus roturas y la forma que estaban lastimados no se veían tan graves y que incluso seguían en pie. Pero nuestro barco no pudo más y llegamos al punto en que se está hundiendo y teníamos que tomar la decisión de abandonarlo o repararlo. Y estar en esa situación, en esa comparación de que otros pueden, ¿por qué nosotros sí pudieron y yo no? En este reproche, en este juicio, en esta vergüenza, en esta culpa, y estar viendo que aún así tienes que decidir y tienes solo dos opciones. Una, decides abandonarlo. Puede ser una forma rápida, una forma de volar, no fácil, no es sencilla, porque tendrás que adaptarte ya sea a un nuevo barco o a una nueva vida, ¿no? A una nueva vida que implicará, pues, cambiar todo, porque si eres marinero y ahora dices, ya no quiero ser marinero, pues ahora quiero ser pastelero, pues tendrás que volver también a aprender y eso no es sencillo. Eh, Nadie dijo que rendirse es fácil, eso cuando dicen, el rendirse es lo más fácil, no, no es lo más fácil, implica muchas cosas. Abandonar tampoco es lo más fácil, es una manera de sobrevivir. O decides repararlo. Y eso implicará tiempo, muchas emociones. Parar tu navegación. Tal vez tendrás que bajarte del barco por un tiempo. A lo mejor tienes que pedir ayuda para jalar tu barco y para repararlo. Y aunque suene muy complicado y tal vez mucha gente te diga, es irreparable, tu barco no tiene solución, tú sabes que lo puedes lograr. Y tú sabes en tu interior que ese barco significa mucho y no lo puedes abandonar. Y en ese momento que decides repararlo, también esa reparación y ese tiempo fuera del mar te dará luz para poder entender qué tipo de heridas tiene tu barco, de roturas, de golpes, de daños. ¿Cuáles son reparables? ¿Cuáles definitivamente tienes que cambiar toda la parte? ¿Cuáles tienes que reforzar? ¿Cuáles tienes que suavizar? ¿Cuáles partes tienes que aligerar y cuáles partes tienes que alargar? Estaremos entendiendo nuestro barco y sus heridas. Estaremos entendiendo también que la punta de los icebergs, que el objeto en realidad no nos dañaba tanto como pensábamos, que en realidad nos mostraba el peligro que estaba enfrente de nosotros y que aunque quisiéramos evitarlos, en algún momento iba a haber una colisión
porque estaban alrededor de todos nosotros. No se trataba de nuestra incapacidad de navegarlos, sino se trataba en que estábamos rodeados de ellos. Y entonces comenzamos a aceptar su existencia y a habituarnos a su presencia y a quitar esa responsabilidad de su existencia de nosotros. Y también entendimos que podemos seguir navegando, que no podemos seguir navegando cuando nuestro barco está dañado, que es más importante atender, curar, reparar esas partes rotas y lastimadas que continuar con una navegación que nos va a dañar y nos va a llevar a un estado en donde tendremos que decidir si continuar, bajar o reparar. Conocer la profundidad, la causa de esas heridas, nos llevará a tener una navegación tal vez más lenta, tal vez más dolorosa incluso, tal vez más conectada a nuestro objetivo. Y justo eso nos llevará a tener un objetivo, porque si oíste la historia, de repente el objetivo ya no era navegar, sino el objetivo era evitar esos icebergs. Y y nos robó esa misión. Y entonces comenzamos solo a enfocarnos en no chocar con esas cosas que veíamos enfrente de nosotros, con esos obstáculos, en lugar de navegar, solo navegar. Y ahora sí podemos ponerle una navegación hacia dónde y podemos ponerle una visión y una misión a ese objetivo de navegación. Bueno, pues entonces todo cobrará un sentido y cobrará el poder necesario para poder parar cuando tengamos que parar, porque no se trata de llegar rápido, sino se trata de llegar a esa visión y a esa misión que se llama navegar al lugar que queramos. Y algo trascendental que también siempre podemos decidir una vez listo y reparado, es que podemos tal vez buscar otros mares sin icebergs o con menos icebergs, porque seguramente los hay. Lo que pasa es que no los hemos visto porque ¿qué? Nos enfocamos nuevamente en ese lugar. Ese lugar nos encerró y no podíamos ver afuera. Cuando te pregunto de qué tienes hambre, te pregunto de qué verdaderamente tienes hambre. No te invito a que te quedes solo viendo la punta de ese iceberg. Ni siquiera te invito a que trates de descubrir qué son todas esas cosas que te han lastimado tanto. Más bien, te invito a ver qué es lo que necesita tu barco desde adentro para reparar todas esas heridas que te han hecho concentrarte solo en la punta de ese iceberg, en la comida y tu cuerpo. ¿De qué tienes hambre? Es decir, ¿qué te duele? ¿Qué necesitas? Cuando tenemos un TCA, no tenemos hambre de comida solamente, tenemos hambre de aceptación, de valoración, de compasión, de perdón, de paz, de sentirse parte, de seguridad, de verdad. Tenemos hambre de nosotros. Muchos años me enfoqué en recuperarme, tratando de comer según el plan, de tratar de comer más sanamente, de integrar todos los nutrientes necesarios, siguiendo consejos de todos los demás, de profesionales y no profesionales. Me sabía los libros de nutrición, sabía qué es lo que necesitaba mi cuerpo. No me fui solo por gente inexperta, realmente estudié el tema y la comida se convirtió en el foco, como la punta del iceberg. Y la otra punta de mi iceberg fue mi cuerpo.
y el descontento que sentía por él. Si mi cuerpo me gustaba, me sentía bien por unos momentos, pero luego tenía miedo de perderlo, pero luego tenía miedo de que no continuara así y tenía terror de saber que tal vez mañana, si comía no de la manera que mi mente me decía, eso iba a cambiar. Y si me sentía mal con mi cuerpo, o recibía comentarios, o me comparaba y perdía esa comparación, entonces me desbordaba emocionalmente. Y venía claro mi letal amigo, la anorexia, para poner orden, según él, para poner orden a lo que parecía en desorden, pero en realidad mi desborde emocional no era un desorden, era mi interior tratando de buscar un orden. Y entre comida y cuerpo estaba mi atención. Y no quiero decir que no sea importante o que no me doliera o que no viera dentro de mí ese sufrimiento. Había días que no podía pararme, había días que no podía verme al espejo, había días que eran días muy feos también. Y siempre tenía el consejo aquí de esa traicionera salvadora que me prometía poner orden a mi desmadre en la cabeza, la anorexia, la bulimia, el atracón, y que prometía que si yo seguía sus consejos, no iba a chocar más con esas puntas de iceberg o con esos icebergs, porque ella estaba en control. Y me sedaba. Y aunque seguía chocando con icebergs y icebergs y icebergs, me dolía menos y menos y menos. Y terminaba pensando que solo tenía que comer menos, restringirme más, ser más exigente conmigo misma, buscar más de mí porque no daba suficiente. Yo podía más y veía a la gente que podía más que yo tal vez. Y eso me hacía sentir, si ellos pueden, yo puedo. Y ponía mi reflejo todo el tiempo en mi capacidad de saltar esos icebergs y de navegar en ese maíz de icebergs constantemente sin hundirme, aun cuando mi barco estaba lleno de agua ya. Y entiendo, y no estoy diciendo que la comida física, el alimento, la nutrición no sean importantes. Definitivamente es importante porque no te puedes recuperar de un trastorno de la conducta alimentaria sin alimentarte físicamente, sin integrar alimentos a tu cuerpo, sin darte permiso incondicional para comer, sin dejar atrás las reglas alimentarias, sin dejar atrás la restricción. No existe eso, eso es un sueño. Y este episodio no es para nada invitarte a que, entonces no me concentro en comer y solo veo mis heridas. No, no se trata de eso. Pero tú y yo sabemos que vives enfocada en la comida y en el cuerpo. Y que mientras más te sigas enfocando en la comida y en el cuerpo, más te vas a enfocar en esas puntas de icebergs. Y aunque sepas que adentro, abajo del mar tiene una estructura terrible y te estén lastimando, y continúes tratando de evitar chocar, vas a chocar. ¿De qué tienes hambre? En todas sus formas, colores y dimensiones. ¿De qué tienes hambre, hermosa? ¿De qué tienes hambre? Y la única manera de responder honestamente esa pregunta es haciendo un viaje dentro de ti, es reconociendo lo que te duele, lo que te ha herido, lo que has callado, lo que has carecido, lo que te has quedado esperando. Es reconocer como primer paso, pero aún así no es suficiente reconocerlo, porque reconocer todas esas cosas no te hace libre, solo trae tus cadenas a flote para que las veas.
Y creo que mucha gente se queda en ese reconocimiento. Sí me hicieron mucho daño, sí padecí esto, sí por culpa de esto, o sí esta situación me hizo hacer esto. Y eso está bien, notarlo está bien. Pero el notarlo no te hace libre porque sigues con las cadenas aquí. El siguiente punto es obtener esas herramientas que te ayuden a ir abriendo esas cadenas, a sanar tu pasado, viviendo en tu presente y conectando con tu futuro. Y lo repito otra vez, es sanar tu pasado, viviendo en tu presente y conectando con tu futuro. Y esto es algo muy personal que me siento motivada a explicarlo, porque no creo que quedarse en el pasado todo el tiempo ayude por mucho. El estar enojado, el estar deprimido por todo lo que te pasó, es una etapa, lo sé, pero quedarse ahí no te ayudará a recuperarte. En realidad solo te va a hundir más porque te va a dar explicaciones por las cuales necesitas el trastorno de la conducta alimentaria. Es bueno saberlo, pero el estar yendo atrás todo el tiempo y el estar queriendo reparar a veces heridas que son irreparables, que vas a tener que aprender a vivir con ellas y su dolor y que vas a tener que seguir caminando porque el vivir años en recuperación, tratando de sanar cosas que viven en tu pasado, te llevará a una navegación constante en el mismo mar, generando más daños en el presente que en algún momento tendrás que venir a reparar. Y en realidad yo quería sanarme hoy. O sea, sí quería en mi pasado, pero quiero también sanarme hoy. Quiero que mi presente sea diferente. Y ese era mi grito. Ese era mi grito cuando cuando tantas terapias hice, cuando tantos tratamientos de recuperación tuve, era mi grito de, ok, sí veo por qué, sí entiendo por qué, sí soy capaz de comprender el por qué y lo mucho que me daño, pero no soy capaz de parar ahora. Y en muchas ocasiones esa incapacidad ni siquiera era porque yo tuviera la culpa o no las ganas, era porque no tenía las herramientas de cómo compensar la falta de ese trastorno de la conducta alimentaria que me sedaba, que no me dejaba ver. Quería salir en el presente de un trastorno de la conducta alimentaria. Quería salir de mi anorexia con todas mis ganas. No quería solo estar viendo el pasado. Para mí el coaching fue una salida o la única salida. Porque primero creyó en mí. Nadie creía en mí ya. Nadie creía. Es más, ni yo. Bueno, a lo mejor es lo primero, ¿verdad? Yo no creía en mí y nadie creía en mí hacia afuera. Y además hizo visible lo invisible. Y también me dio autonomía. Y la decisión de recuperarme estuvo en mí. En lugar de empujar mi proceso, yo misma, a través de ese coaching, a través de ese acompañamiento, creé conciencia e intencionalidad de mis acciones. Y fui logrando salir de ese mar lleno de icebergs. Y fui encontrando mares que tenían menos icebergs. Y a veces, aunque me encuentro icebergs en el camino y aunque choco, no sigo navegando. Volteo, veo y veo mis heridas. Y a veces esas heridas sí me llevan a un pasado muy grande, que no lo puedo evitar, que lo tengo que ver. Y también acepto que no tengo que sanar todo, que hay cosas que no van a sanarse, que hay cosas que solo van a tener un curita, que hay cosas que van a doler, pero también ese dolor no me va a hacer quedarme ahí. Me mantiene viviendo en este presente porque quiero crear un futuro. Y también eso me permite seguir creando nuevos caminos neuronales que me ayuden a reaccionar de manera diferente a patrones pasados. Y me dan la seguridad que que no estoy en la más plena armonía, no lo estoy, en el lugar que estoy hoy es mucho mejor que el que estaba en el pasado.
Y aunque no estoy sana de todas mis heridas y tengo mucho trabajo interno por hacer y que realizo además día con día y que tengo muchos tropiezos cada día ligados a carencias de mi pasado, no me detengo porque también estoy construyendo un futuro incierto porque tampoco vivo en el futuro. Y eso es muy raro que yo lo diga. Quien me conoce profundamente sabe que yo casi siempre vivía en el futuro, corriendo, no queriendo ir al pasado, corriendo, 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 eh, porque ahí vivía mi éxito. Y hoy en día sigo siendo una persona que corro, pero me paro, pero puedo ver, pero me puedo tranquilizar, pero puedo darme cuenta que eso no es todo, que mi futuro, que mi éxito personal, interno, mi paz, no vive allá, sino vive aquí, en este momento. Y trato de estar más presente conmigo y con las personas que amo. Y aún así, creo que me falta mucho por continuar. Pero bueno, uno está terminado hasta que está terminado. Y creo que esa es la versión más armónica y compasiva que he tenido en toda mi vida de mí misma. Y la pregunta, ¿de qué tienes hambre? A mí también me invita a voltear a estas dos dimensiones sin dejar mi presente. Me hace voltear mi mirada a ver la verdadera esencia de mi hambre espiritual y emocional, a dejar de enfocarme en la comida y el cuerpo y a darme cuenta que el trastorno de la conducta alimentaria me mantuvo sedado por muchos años entre la bruna y el atracón y que más allá de las calorías, los macronutrientes, la nutrición, la estética, cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, nos restringimos de nosotros mismos. Y yo te pregunto a ti, ¿de qué verdaderamente tienes hambre en tu interior? Me encantaría escucharte. Gracias, gracias. Gracias por sus respuestas. Gracias por escribirme. Gracias porque cada día recibo comentarios súper bonitos. Conozco gente hermosa y te juro que creo que esta es una de las más grandes ganancias de haber decidido recuperarme. Obvio, mantener o recuperarme a mí. Y por otro lado, recuperar la capacidad de conocer y de darme la oportunidad de abrirme a conocer nuevas personas y que hoy en día estoy ligada a personas maravillosas que me dan mucha luz, que me dan mucha guía, que me dan mucha paz. Ustedes saben quiénes son si oyen el podcast. Gracias. Los quiero un montón y gracias a todos los que me escuchan. No olviden de compartir el podcast y recuerden, a partir de junio voy a tener grupos de apoyo gratuitos. Estoy generando las fechas. Si estás interesada, interesado, va a ser una vez al mes. La idea es que tengamos una llamada con todas las personas que necesiten apoyo y que sea un lugar, un espacio seguro para todos nosotros, para poder practicar de todas estas heridas, sí, de todos estos icebergs y de cómo poder no navegar solo en ellos, sino cómo buscar otros mares y cómo enfocarnos en eso que está dentro de nosotros y recuperar quiénes somos y aceptar lo que vemos en el espejo y saber que eso que vemos en el espejo solo es un reflejo de nuestro exterior, pero que en nuestro interior vive la verdadera armonía. Les mando un abrazo enorme y gracias. Bye.